Bueno, bienvenidos a todas las mentes curiosas a una nueva exploración. Hoy, la verdad es que tenemos entre manos una paradoja que es, pues, absolutamente fascinante. Hola. Sí, es de esas cosas que, bueno, te obligan a replantearte casi todo desde cero. Totalmente. Porque, ¿y si resulta que la razón por la que la sociedad entera cree, casi ciegamente, que la educación genera riqueza es una simple ilusión óptica? Ya. O yendo un poco más allá, fíjate, y si la gente que mejor entiende cómo funciona el mundo real es, pues curiosamente, aquella que apenas sabe explicarlo con palabras elocuentes. Uf, es un punto de partida tremendo. Y bueno, para arrancar esta inmersión profunda, vamos a guiarnos por unos apuntes brillantísimos sobre un concepto clave que es el de cuando dos cosas no son la misma cosa. Eso es. Y la misión de este análisis de hoy, para quien nos escucha, es básicamente desaprender. Desaprender unas cuantas creencias que tenemos súper arraigadas sobre el conocimiento, la riqueza y el riesgo. Vamos, investigar por qué confundimos siempre la teoría pulida con la práctica, ¿no? Que suele ser caótica. Caótica, inarticulada, pero tremendamente efectiva en el mundo real. Exacto. Pues vamos a tirar de este hilo, porque hay tela que cortar. El material base arranca apuntando directamente a lo que llama la ilusión de la flecha de la causalidad. Un concepto buenísimo. Y para ilustrarlo nos lleva de viaje a Abu Dhabi. Y la imagen que pinta es poderosísima. Hay que imaginar una ciudad levantada en medio del desierto. Vale, gracias a los inmensos ingresos del petróleo. Claro, dinero a las puertas. Dinero es puertas. Y de pronto deciden que quieren modernizarse, que quieren innovar. Y empiezan a construir universidades masivas. Pero masivas. Importando talento, ¿no? Literalmente importan sedes enteras de la Sorbona o de la Universidad de Nueva York a golpe de talonario. Madre mía. Todo esto bajo la creencia, que el autor tilda casi de supersticiosa, de que inyectar conocimiento universitario en sus calles va a generar magia tecnológica y riqueza económica. Es que ese es el paradigma clásico del desarrollo, lo que nos han enseñado siempre. Pero lo fascinante aquí es cómo los datos empíricos le dan una patada a esa creencia. Explícame eso. Pues que si conectamos esto con el panorama macroeconómico, tenemos que invertir por completo esa flecha de la causalidad. El texto se apoya en investigaciones muy serias. Menciona al economista Land Pritchett y también a Ha-Joon Chang. Sí, grandes nombres. Y lo que los números demuestran, de forma testaruda, no es que la educación traiga la riqueza a un país, sino que es la riqueza previa la que permite y fomenta la educación formal. Espera un momento. Porque esto va en contra de todo lo que nos han vendido desde pequeños. Ya, totalmente. Siempre se dice que para que un país salga de la pobreza, el paso número 1, innegociable, es inyectar millones en educación. ¿Me estás diciendo que construir universidades no garantiza la innovación? Sé que suena completamente contraintuitivo, pero mira, fíjate en los ejemplos históricos que aportan los apuntes, porque son demoledores. Viajemos a 1960. Vale, nos situamos. En aquel momento, Taiwán tenía una tasa de alfabetización muchísimo más baja que Filipinas, y solo la mitad de sus ingresos. O sea, Filipinas partía con muchísima ventaja educativa. Exacto. Si la teoría clásica fuera cierta, Filipinas debería haber arrasado económicamente a largo plazo. Sin embargo, hoy en día, Taiwán tiene 10 veces más ingresos que Filipinas. 10 veces más. Es una locura. Y hay otro caso. Corea, en los años 60, tenía mucha menos alfabetización que Argentina. De hecho, Argentina ostentaba entonces una de las tasas de educación más altas del mundo. Sí, históricamente siempre fue muy fuerte ahí. Y Corea apenas tenía una quinta parte de los ingresos argentinos en esa época. Pues avanzamos hasta hoy y Corea triplica los ingresos de Argentina. Uf, son datos que te rompen los esquemas por completo. Entonces, si la educación no es el motor principal, ¿por qué diablos estamos tan obsesionados con esa idea como sociedad? Porque caemos en lo que el autor define como un epifenómeno. Un epifenómeno. Sí, básicamente estamos confundiendo una simple correlación o una asociación con la causa real. Piénsalo con una analogía médica que viene en el texto. A ver. Si observas que los países más ricos del mundo tienen tasas mucho más altas de enfermedades asociadas a la opulencia, ya sabes, un estilo de vida sedentario, gota, decadencia. Enfermedades de ricos, digamos. Eso es. Sería completamente absurdo inferir que promover esa decadencia y esas enfermedades en un país pobre va a generar riqueza mágica, ¿verdad?
Claro, claro. Sería ridículo pensar que por engordar a la población el PIB va a subir. Pues con la educación pasa algo parecido. Es un error de razonamiento porque, claro, como la educación es algo moralmente bueno y deseable, nuestro cerebro nos engaña pensando que debe ser forzosamente la raíz del éxito económico. Ya veo. Vemos que los países ricos tienen muchas universidades y deducimos que las universidades los hicieron ricos. Cuando en realidad el hecho de hacerse ricos les permitió permitirse el lujo de construir esas grandes universidades. Vale, vale. Pero entonces, ¿para qué sirve realmente la educación formal según este análisis? Porque el autor no está diciendo que ir a la universidad sea inútil a nivel individual, ¿no? No, para nada. Tiene una utilidad clarísima, pero es más sociológica que económica a nivel macro. Sirve fundamentalmente para estabilizar los ingresos de una familia a lo largo de las generaciones. O sea, mantener el estatus. Justo. Es lo que permite que los hijos de un comerciante, alguien que se ha hecho rico vendiendo alfombras en la calle con su propio esfuerzo, pues vayan a la universidad y se mantengan en la clase media alta. Como médicos, abogados o magistrados. Exactamente. Además, como dice el texto con bastante ironía, la educación formal nos convierte en compañeros de cena más refinados. Qué buena frase. Sí, nos da cultura general, nos permite mantener conversaciones interesantes. Pero creer que leer a los clásicos impulsa el Producto Interior Bruto de una nación es dar un salto al vacío. Y aquí es donde entra el concepto de los estresores, que me parece la gran pieza que falta en este puzzle. Para contrastar esa opulencia petrolera importada de Abu Dhabi, el autor nos cuenta la historia de Amión. Ah, la aldea levantina. Es un contraste perfecto. Es brutal. Es una pequeña aldea que fue absolutamente devastada, destruida y saqueada por la guerra. Sus habitantes se vieron obligados al exilio durante 25 años. 25 años. Se dice pronto. Cualquiera pensaría que ese es el fin del lugar. Se acabó. Pero un cuarto de siglo después, resulta que, gracias a la necesidad extrema, a la lucha cruda por la supervivencia en el exilio, el lugar renació. Volvieron más fuertes. Mucho más. Reconstruyeron el pueblo con una opulencia mucho mayor, levantando casas aún más grandes que antes. Es que ese es un ejemplo de manual de crecimiento postraumático. Evoca esa vieja sabiduría de Publio Siro, que cita el texto. La pobreza trae experiencias. ¡Qué gran verdad! La adversidad, los problemas reales, la falta de recursos, actúan como un maestro implacable. Es el verdadero motor de la innovación, porque claro, cuando no tienes una red de seguridad debajo, te ves obligado a encontrar soluciones que funcionen de verdad. No soluciones que suenen bien en un papel o en un PowerPoint. Exacto. Soluciones de supervivencia pura y dura. Y esa desconexión entre la teoría pulida y la necesidad cruda, eso se ve aún más claro cuando miramos a quién consideramos un experto hoy en día. El tema de la contratación. Sí. El material introduce una heurística, una regla mental brutal a la hora de evaluar talento. Plantea que si estás evaluando a un artesano, a un cerrajero o a un emprendedor técnico y resulta ser un orador impecable, Que viste elegante y tiene una narrativa perfecta. eso es, deberías desconfiar profundamente. Es una alerta roja, sin duda. Y plantea un debate interesantísimo sobre cómo la sociedad selecciona el talento. En el mundo corporativo o en la burocracia, como a menudo no tienen métricas objetivas e inmediatas de éxito comercial, ¿Se fijan en la fachada? claro, se selecciona por el efecto halo. Se valora a la gente por su apariencia, por su elocuencia, por tener un currículum académico brillante o por dar una charla TED espectacular. Pero el mercado real no funciona así. Para nada. Los emprendedores de éxito real y los verdaderos artesanos son seleccionados por el mercado puro y duro. Su calidad reside en su producto. Y a menudo ni siquiera saben explicar lo que hacen. Carecen por completo de esa capacidad de articular grandes teorías. Simplemente lo hacen y funciona. Para ilustrar esto, hay una anécdota en los apuntes que, vamos, es de no creer. Está extraída de un libro llamado Lo que aprendí perdiendo $1.000.000. Uy, la historia de Joe Siegel. Es buenísima. Es alucinante. Tenemos a este tipo, Joe Siegel. Resulta que era el mayor experto, el operador más exitoso de todo el mercado financiero, operando con un producto llamado madera verde. Y todos los teóricos del mercado asumían que este hombre era un genio de los fundamentales económicos de la industria maderera, claro. Por supuesto. Daban por hecho que lo sabía todo sobre los bosques, la cadena de suministro, y aquí viene el giro dramático. Resulta que Siegel pensaba literalmente que estaba comerciando con madera que había sido pintada de color verde.
Es increíble. No tenían ni la más remota idea de que se llamaba verde porque era madera recién cortada, húmeda, que aún no se había secado. Ignoraba el dato más básico de su propio producto. Y sin embargo, se hizo inmensamente rico. Mientras tanto, los intelectuales de corbata, los que conocían toda la teoría económica y la botánica, se arruinaron intentando predecir el mercado. Pero ¿cómo puede alguien forrarse sin saber siquiera qué está vendiendo? Es que te estalla la cabeza. Pues porque Siegel poseía un conocimiento que los académicos no tenían. Esta anécdota es la que da nombre a la famosa falacia de la madera verde. A ver, explícanos eso de la falacia. Es una trampa cognitiva en la que caemos constantemente. Consiste en confundir una fuente de conocimiento que es muy visible y fácil de narrar. Como saber el significado del diccionario de la palabra verde. Exacto. Confundir eso con otra fuente de conocimiento oculta, mucho menos visible y menos narrable, que es la que verdaderamente importa. O sea, Siegel no sabía de botánica. Pero entendía visceralmente el flujo de pedidos, la psicología de los otros operadores en el parqué, la gestión del riesgo. Sabía perfectamente cuándo comprar y cuándo vender. Ese era el conocimiento real. Y fíjate que eso me recuerda muchísimo a la escena que describe el autor cuando empezó a trabajar en los mercados de divisas. Es un choque cultural de película. Totalmente. Imaginemos la situación. El autor llega de un entorno académico súper pulido, con su pedigrí universitario de la Ivy League, esperando encontrarse en la sala de operaciones con cosmopolitas refinados, Gente que leería informes macroeconómicos del Banco Central. que escucharía ópera clásica en su tiempo libre y que analizaría modelos teóricos de paridad. ¿Y qué fue lo que se encontró en la realidad? Pues se encontró con la antítesis absoluta de la academia. Tipos curtidos en la calle, de barrios obreros de Brooklyn, de Nueva Jersey o Cognates del este de Londres. Gente que a duras penas hablaba un inglés normativo, ¿no? Exacto. Operadores que bebían pintas de cerveza un viernes por la mañana para, según decían ellos mismos, sentirse como leones antes de que abriera el mercado en Nueva York. Madre mía. Usaban una jerga callejera casi indescifrable para mover millones y millones de dólares. Decían Lady Godiva para referirse a un 5. Comodore para un 15. O Pony para un 25. Y esta era la gente que dominaba el mundo financiero. Es que mencionan a uno de los mayores operadores de francos suizos del mundo en esa época, un tipo inmensamente rico, vestido con trajes a medida carísimos, que ni siquiera sabía situar Suiza en un mapa. Es la confirmación definitiva de la falacia de la madera verde. El precio real de un mercado y la realidad tal como la ven los economistas en sus modelos matemáticos sencillamente no son la misma cosa. Esos tipos de la calle no sabían estructurar una tesis doctoral, pero entendían la asimetría del riesgo como nadie. Y ese concepto de no son la misma cosa es el puente perfecto hacia el siguiente gran tema de los apuntes, lo que llaman el problema de la conflación, Conflación, sí. o para entenderlo de una forma más sencilla, el error masivo de confundir el mapa con el territorio. Y para explicarlo, el texto nos trae a uno de los personajes más memorables, Fat Tony. el gran Fat Tony. Me encanta esta historia. Nos situamos en enero de 1991. Estalla la Guerra del Golfo. Momentos de tensión extrema. Estados Unidos ataca a Irak tras la invasión de Kuwait. Y hay que pensar en el ambiente de la época. Todos los analistas geopolíticos de traje y corbata, la gente con mapas gigantes en Washington y Wall Street, tenían una teoría inamovible. Estaban convencidísimos. Pensaban que al estallar una guerra en el corazón del Medio Oriente, el suministro se vería amenazado y el precio del petróleo se dispararía a las nubes. Era el consenso absoluto. Y frente a todo ese ejército de mentes brillantes con doctorados, tenemos a nuestro Fat Tony, un operador de la calle que, muy en la línea de los tipos de Brooklyn que mencionábamos, probablemente no sabía si Irak estaba en Marruecos o en Asia. No le importaba la geopolítica lo más mínimo. ¡Nada! Pero Tony tenía una lógica aplastante, forjada en la pura supervivencia del mercado. Su razonamiento fue el siguiente. A ver, si absolutamente todos los analistas inteligentes, los fondos y los periódicos están preparados para que el precio suba. Significa que ya han comprado. Eso es. Esa expectativa ya está descontada, ya está en el precio. Por lo tanto, no queda nadie más que pueda comprar para hacer subir el precio. Pero hay muchísima gente que podría entrar en pánico y vender. Una lógica impecable. Así que Tony va contra todo el establishment académico y apuesta a la baja. ¿Y qué pasó? Pues que el precio del petróleo colapsó. Pasó de unos $39 el barril
a casi la mitad en un abrir y cerrar de ojos. Y Fat Tony convirtió una cuenta de $300.000 en $18 millones, de una sentada. Y ahí dejó para la posteridad su gran frase, con ese acento suyo tan marcado: Kuwait y el petróleo no son la misma cosa. Es una frase lapidaria que resume a la perfección ese problema de la conflación del que hablabas. Claro, porque los analistas intelectuales confundieron una idea, que es la teoría geopolítica sobre la guerra, con la función empírica de esa idea en el mundo real, que es el precio de un barril de opciones de petróleo. Son bestias totalmente distintas. Totalmente. La gente que se juega su propio dinero de verdad no puede permitirse el lujo de perder de vista los mecanismos elementales de la oferta y la demanda por culpa de teorías narrativas complicadas. Y ojo, que esto no es solo algo de operadores callejeros con buen instinto. Los verdaderos genios de las finanzas lo saben de sobra. El material menciona a Jim Simons, por ejemplo. Un grande. Uno de los matemáticos más exitosos de la historia. El fundador del Fondo Renaissance. Este tipo construyó máquinas algorítmicas gigantescas que replican, en esencia, los métodos empíricos de la calle. ¿Y sabes cuál es su política de contratación? Ficha únicamente a físicos, astrónomos y matemáticos puros. Exacto. Gente obsesionada con encontrar patrones en los datos sin prejuicios. Y se niega categóricamente, por política de empresa, a contratar o siquiera escuchar a economistas o analistas financieros. Lo cual nos lleva a la brutal honestidad de Ariel Rubinstein, que es otra de las figuras clave que se mencionan. Otro peso pesado. Rubinstein es una de las grandes mentes mundiales de la teoría de juegos, un académico de primerísimo nivel. Y sin embargo, él mismo admite abiertamente que la economía formal debería verse como una fábula. Una fábula. Qué fuerte que lo diga él. Sí, una colección de historias que estimulan ideas e inspiran, pero en ningún caso como una ciencia empírica dura que deba dirigir políticas en el mundo real o decirte cómo invertir tu dinero. Y la anécdota de Rubinstein intentando regatear en un bazar demuestra exactamente por qué piensa así. Es oro puro esa anécdota. Imaginemos la escena. Tienes a un genio mundial, un hombre que ha escrito libros enteros sobre la matemática pura de la negociación. Entra en un zoco del Medio Oriente e intenta aplicar sus modelos teóricos sofisticados para regatear con un vendedor local. Y fracasa estrepitosamente. Estrepitosamente. El vendedor, que está curtido en 1000 batallas, se le queda mirando y le suelta algo así como: «Llevamos generaciones regateando a nuestra manera en este mercado. Y vienes tú ahora con tus teorías raras a intentar cambiar cómo hacemos las cosas». El propio Rubinstein admite que se marchó de allí con la cara colorada. Es que es un baño de humildad tremendo. Y ese fracaso en el zoco nos sirve de puente perfecto para entender la filosofía que subyace en todo esto. El autor contrapone estas dos visiones del mundo utilizando una metáfora mitológica fascinante: Prometeo frente a Epimeteo. A ver, desgranemos esto. Prometeo, cuyo nombre literalmente significa el que piensa antes, fue el titán que robó el fuego a los dioses y trajo la civilización práctica. Representa la acción, el ensayo y el error. El que hace cosas. Exacto. Y por otro lado está su hermano, Epimeteo, el que piensa después, que es quien acepta ciegamente el regalo envenenado de Pandora. Qué buena metáfora. Epimeteo representa el pensamiento retrospectivo, esa tendencia académica tan común de crear historias o justificaciones una vez que las cosas ya han ocurrido para fingir que las entendíamos desde el principio. Para visualizar esto bien, imaginemos un debate entre estos dos mundos. Por un lado, el mundo de Epimeteo, que es el conocimiento narrativo, el de las aulas. Este mundo odia la incertidumbre. Le tiene pánico. Se siente muy incómodo con lo que no puede clasificar. Siempre mira por el retrovisor, al pasado, e intenta encajar los datos históricos en sus modelos perfectos. Es un refugio psicológicamente muy cómodo porque te da la falsa sensación de que tienes el control de todo. Pero el gran peligro de ese mundo narrativo de Epimeteo es su perfil de riesgo. El autor lo define como cóncavo. Cóncavo, vale, para entenderlo de forma sencilla. Pues es como ganar céntimos todos los días de forma constante y visible. Te sientes súper seguro de tu teoría, todo parece funcionar, hasta que un buen día llega un evento imprevisto, la teoría falla catastróficamente y pierdes tu casa entera. Te arruinas de golpe. Claro, el riesgo de ruina gigante está oculto bajo una falsa sensación de seguridad. Estás atrapado en una historia inventada que el mundo real no tiene ninguna obligación de respetar.
Y frente a eso tenemos el mundo de Prometeo, que es el del cacharreo, el ensayo y error, el tanteo, impulsado por la opcionalidad. Este enfoque no le teme a la incertidumbre, de hecho, la doméstica y se vuelve antifrágil ante lo desconocido. En lugar de mirar al pasado, mira hacia el futuro. Exacto. Y sí, te provoca cierta incomodidad psicológica porque tienes que aceptar que no tienes un manual de instrucciones perfecto y que te vas a equivocar, pero te aporta un sentido de aventura vital tremendo. Y lo más importante, su perfil de riesgo es convexo, al revés que el anterior. Aquí asumes pequeños errores calculados, pierdes algunos céntimos hoy, otros mañana, mientras pruebas cosas nuevas. Pero mantienes la puerta abierta a descubrir algo que te genere ganancias enormes e incalculables. Justo. Es el enfoque de Fat Tony, apostando contra el mercado, o de Joe Siegel, comerciando con madera. Es la única forma de escapar, de una vez por todas, de la falacia de la madera verde. Y esto nos lleva a la reflexión final que creo que es la guinda del pastel de todos estos apuntes para cualquiera que nos escuche y quiera aplicar esto a su propia vida. Todo este modelo empírico culmina en una idea muy profunda sobre cómo sobrevive el conocimiento. La epistemología evolutiva. Exacto. Y el texto lo ilustra de una forma preciosa con la sabiduría de las abuelas. Me encanta esa parte. El autor le da una vuelta de tuerca a la filosofía de la ciencia, de Karl Popper. Sostiene que la evolución a lo largo de los siglos no es simplemente un salón de debates donde compiten diferentes ideas abstractas y gana la más elocuente. No es una tertulia. Para nada. La evolución es una competición a vida o muerte, entre los humanos que sobreviven o perecen, basándose en si las ideas que aplican funcionan en la práctica o no. Es decir, si tu abuela te da un remedio casero para el dolor de estómago, o te enseña una regla general sobre cómo tratar a los vecinos o cómo ahorrar dinero, ese conocimiento tácito Esa heurística que ella a lo mejor no sabría poner en una fórmula matemática. es empírica y científicamente muy superior a lo que se enseña en cualquier escuela de negocios moderna. ¿Por qué? Porque ese conocimiento ha pasado el filtro más puro, despiadado e irrefutable de todos, el filtro de la supervivencia. Las generaciones anteriores no necesitaban entender la química molecular para saber que curaba. Solo sabían que, si hacías eso, sobrevivías. Y punto. Y pasaban el conocimiento. Claro. Y hay algo crucial que se llama jugarse la piel, el famoso skin in the game. Quienes elaboran narrativas impecables en un aula universitaria, con un sueldo fijo asegurado a fin de mes, nunca ponen la piel en juego. Nunca se enfrentan a ese filtro de supervivencia de la naturaleza del que hablábamos. Exacto. Sus teorías suenan de maravilla en un simposio, pero a menudo están desconectadas de las asimetrías reales del riesgo en la calle. Fíjate, un error en su modelo matemático solo les cuesta tener que escribir otro artículo académico corrigiéndolo. Mientras que un error en el zoco le cuesta al mercader el pan de sus hijos. Es una diferencia abismal. Abismal. Entonces, para ir aterrizando todo esto, para nuestra audiencia, para cualquiera que busque estar genuinamente bien informado y navegar mejor por este mundo tan complejo, la gran lección que nos deja este análisis es, bueno, yo diría que es liberadora. Yo también lo creo. Hay un inmenso valor en soltar esa necesidad neurótica de tener siempre una teoría narrativa perfecta para explicar cómo funcionan las cosas antes de atrevernos a actuar. Es una invitación en toda regla a abrazar el cacharreo. El ensayo y error en nuestro día a día, a aceptar con orgullo que no tenemos todas las respuestas académicas y a buscar activamente dónde están los estresores reales, los que nos curten y nos hacen crecer de verdad. Porque el éxito, ya sea en las inversiones financieras, en la creación de un negocio o en la vida misma, rara vez viene acompañado de una gramática perfecta. Me parece un resumen excelente. Y para cerrar esta exploración de hoy, me gustaría dejar un pensamiento final flotando en la mente de quienes nos acompañan. Adelante. Hemos comprobado que el conocimiento que realmente perdura, como esas invaluables enseñanzas de las abuelas o las tácticas de los comerciantes de la calle, lo hace única y exclusivamente porque mantiene vivos a quienes lo aplican frente a la adversidad. ¿Cierto? Sabiendo esto, la gran pregunta que debemos hacernos es ¿qué consejo moderno dictado hoy por algún supuesto experto de traje inmaculado que vive completamente aislado de los riesgos y estresores de la vida real estamos siguiendo todos ciegamente en este momento? Y sobre todo, ¿cuánto tardará ese consejo en ser completamente barrido y descartado por la implacable máquina de la evolución el día de mañana? Ahí lo dejo para que cada uno saque sus propias conclusiones. Una reflexión brutal para terminar. Muchísimas gracias por este rato tan revelador. Y a todos los que nos han acompañado. Hasta la próxima exploración.